Le tengo el remedio. 7 de la mañana, 32 minutos. Continuamos con más información aquí en Arriba Bogotá, Lina, y hoy vamos a hablar con el doctor José Luis Torres. Él es presidente de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. Lina, ¿usted sabe qué hace un endocrinólogo? Vamos a averiguarlo rápidamente. Yo sé que es un médico especializado y que ha estudiado mucho, pero ¿qué es lo que estudia, doctor? Buenos días, bienvenido a Arriba Bogotá. ¿Cómo le va? Bueno, muy buenos días para Lina, para Aníbal y para todas las personas que en este momento están en las pantallas, y quiero ante todo darle un agradecimiento a City TV por abrir este espacio a la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. Y bueno, la pregunta que tú nos haces acerca de quién es un endocrinólogo, es un médico que es un médico especialista en todo lo que son las enfermedades del sistema endocrino. En el cuerpo humano salen unas sustancias que se llaman hormonas, que juegan un papel importante y son vitales para el funcionamiento de todos los sistemas. Entonces, en todos, digamos que las situaciones donde aparecen las hormonas, tiene que haber de todos modos, digamos que un médico que se encarga de ese abordaje integral que los pacientes requieren, y esta es una rama de la medicina que se encarga básicamente de todo este tipo de patologías. Y entre ellas la diabetes, pero también la obesidad, que desencadena otras enfermedades. ¿Qué es lo primero que ustedes analizan de una persona que empieza a experimentar alguna situación anormal en su sistema para evitar que llegue, por ejemplo, a una diabetes? Muy importante, Elena, y desde la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo creemos que tenemos que llegar a la medicina preventiva. Y en ese orden de ideas aparecen dos patologías que son muy comunes en nuestra rama, que son la diabetes y la obesidad. Y en ese orden de ideas tenemos que apuntar a fomentar en cada uno de nuestros pacientes los adecuados estilos de vida, los adecuados hábitos en lo que es la parte nutricional, hablando de lo que es la parte de la calidad de la alimentación, fomentar de todo modo desde la infancia aspectos tan importantes como puede ser también el ejercicio, y esos son pilares importantísimos para prevenir cualquier tipo de situación que genere cualquier aumento en la ganancia de peso de los pacientes, porque aparece una enfermedad crónica en la cual nos enfrentamos en el día de hoy, que es la obesidad, y a partir de esto se desprenden múltiples enfermedades. Están descritas que a partir de los pacientes con obesidad pueden desprenderse más de 200 enfermedades, y uno de los principales cómplices de la obesidad también es la diabetes. O sea, hablamos de dos situaciones que están muy asociadas, en el sentido de que el paciente, cuando empieza a tener problemas de azúcar, empieza también con una serie de manifestaciones clínicas que nosotros como médicos podemos abordar preguntándole si hay síntomas, por ejemplo, como sequedad en la boca, visión borrosa. El paciente puede generar de todo modo mayor necesidad de estar comiendo, y si por ahí también hay un factor de herencia, un factor genético que no lo podemos modificar, todo ese tipo de situaciones sumado a la ganancia de peso se convierten en factores de riesgo que pueden desencadenar esta enfermedad. Doctor, ahí también en su campo y en su rama también entra ahí la tiroides. ¿De acuerdo? ¿La tiroides? Sí, totalmente. La endocrinología no solamente abarca enfermedades como la diabetes y la obesidad, abarca un sinnúmero de patologías que hacen parte de las patologías endocrinas, y ahí tenemos entonces patologías como problemas de tiroides, la osteoporosis, problemas donde hay de todos modos involucradas enfermedades en una glándula como es la hipófisis, donde hay otra glándula que es la suprarrenal. Hablamos de patologías donde están mediadas enfermedades, por ejemplo, hormonales en la parte sexual, tanto para los hombres como para las mujeres. Entonces abarcamos un sinnúmero, digamos que, de patologías, por lo cual hace que esta especialidad sea una especialidad muy importante dentro de ese manejo integral y ese manejo holístico que los pacientes requieren. Últimamente en redes sociales la gente accede a mucho contenido, por ejemplo, para un tema tan fundamental para el desarrollo de nuestro sistema, y es el metabolismo. Y se encuentra uno con una cantidad de consejos para acelerar el metabolismo o para ralentizarlo. ¿Cuál es su recomendación desde su especialidad para que tengamos un metabolismo óptimo? Desde la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo, y es muy importante que todas las personas que en este momento nos están escuchando, es que sepan que tienen que llevar a fuentes que sean fuentes de información confiables. Estamos demasiado preocupados porque a través de todo modo, de medios como redes sociales, de pronto las personas que no tienen la expertise en el tema son las personas que están de todo modo, digamos que generando estos espacios para hablar de metabolismo, de adecuados hábitos, y eso es fundamental, que las personas lleguen a personas que sean los expertos en el tema, y por eso en este caso médicos endocrinólogos son los que deberían tomar la vocería de una situación tan importante como es para hablar de la salud de la población colombiana, hablando de temas como lo que es la parte nutricional, como la parte de ejercicio, donde
donde esos aspectos son los que más influyen en lo que es la parte del metabolismo. El consejo fundamental es que tenemos que empezar a crear adecuados hábitos desde la población infantil, con nuestros hijos, adolescentes, adultos, porque tenemos que buscar la salud cardiovascular. Y la salud cardiovascular básicamente no solamente está enfocada en lo que es la parte nutricional, en el ejercicio, sino en hacer de todo modo chequeos adecuados en el control del azúcar, presión arterial, colesterol. Tenemos que estar muy pendientes de algo que muchas veces no le hablamos de los pacientes, y es la calidad de un adecuado sueño, de descanso. El sueño se convierte en un factor muy importante y se convierte en un factor de riesgo desde el punto de vista cardiovascular cuando los pacientes no tienen un sueño reparador y un descanso, en el cual a partir de esto también se pueden desprender complicaciones, por lo cual digamos que todas estas recomendaciones hacen que los pacientes puedan estar libres de complicaciones. Doctor, hay otra preguntita, yo me devuelvo un poquito. Cuando hablamos de las hormonas, ¿qué son las hormonas? Porque además hay gente que dice, no, fui donde el médico y me dice que tengo las hormonas como distraídas o como desorganizadas. ¿Ahí cómo es que funciona eso? Es una excelente pregunta, Aníbal. Las hormonas, como les digo, son las sustancias que se producen a través de todo modo de unas estructuras que son las glándulas, y como te decía ahora, cada una de las hormonas tiene un papel importantísimo en el funcionamiento y son vitales para la vida. La hormona es como la sustancia. Correcto. La sustancia que genera una glándula. Y esa sustancia viaja por la sangre y llega de todos modos a unos órganos donde se genera de todos modos un tipo, digamos que de funcionamiento, el cual es vital para lo que es la parte del desempeño y cada una de las funciones de todos modos del ser humano. Doctor, hablemos del estado de ánimo y cómo las hormonas pueden afectar el estado de ánimo y las emociones, pero también cómo a través de las hormonas pues, se puede incrementar el cortisol y el estrés en las personas. ¿Qué causa esto y cuáles son esos síntomas que podrían invitarnos a consultar con un especialista? Con respecto a eso, Lina, hablamos de todo modo de que procesos como lo que genera tensión y estrés, pues obviamente eso puede generar algún tipo de alteración en el funcionamiento del sistema endocrino. La invitación básicamente entre las recomendaciones que le damos a los pacientes están orientados nuevamente, insisto, en adecuados hábitos saludables, en lo que es un adecuado descanso, los pacientes que tienen que tratar de buscar un equilibrio en la vida, donde haya momentos en los que también haya situaciones que puedan estar más relajados, en las pausas de todo modo, sobre todo en la parte laboral, en trabajo, porque todo eso puede generar un proceso de estrés y de tensión, y eso puede ayudar a que se aumente una hormona que en este caso es el cortisol, pero como otras hormonas, el manejo básicamente está orientado a que tengamos que tener en cuenta que los pacientes tienen que tener una adecuada salud, tienen que ser muy recomendable lo que es el adecuado estilo de vida de los pacientes, y si en algún momento los pacientes tienen algún tipo de síntomas en los cuales están viendo que su calidad de vida se está comprometiendo o aparece alguna situación, pues recurrir en este caso al especialista en el tema para que se haga un abordaje de qué es lo que está sucediendo, se manden los estudios pertinentes y con base a eso poder llegar a un diagnóstico claro y poder establecer un plan de manejo para poder hacer ese manejo integral que el paciente requiera. Doctor, yo le voy a hacer otra preguntita que está, yo creo que mucho antes de lo que ustedes estudian, antes de llegar hasta todos estos puntos. Usted ahorita que nos dijo algo de la glándula, la hipófisis. ¿Eso dónde queda y para qué sirve? ¿O eso qué es lo que hace? Porque sabemos que ¿cómo se llama la de acá? Tiroides. La tiroides, sí, que arregla todo y bueno, es como el funcionamiento, pero la hipófisis. Aníbal, te lo voy a explicar y a todos los televidentes. Así es como si estuviéramos en la sala para como contarles. se dice coquito, dummy. Sí. El funcionamiento del cuerpo lo va a hacer el símil como si fuera un carro. Ajá. Para que el carro funcione necesita básicamente de un motor. El funcionamiento del cuerpo, el motor básicamente está establecido en la hipófisis, porque es la glándula central que se presenta en un lugar en el cerebro que se llama la silla turca. Ahí está esa glandulita donde se liberan todo el sistema hormonal del cuerpo. O sea, a partir de ese motor está como el computador es el computador, es como mejor dicho la memoria en el cual básicamente de ahí funciona todo el sistema endocrino. Y de ahí se producen todas las hormonas que regulan el funcionamiento del cuerpo. Entonces de ahí se presenta el funcionamiento de las hormonas precursoras de la liberación del cortisol, se presenta una liberación de una hormona que es la precursora para que finalmente salgan las hormonas sexuales, de ahí sale también lo que es la parte de la tiroides, hormona de crecimiento, otra hormona que se llama la prolactina. O sea, es básicamente, mejor dicho,
todo lo que genera la coordinación del sistema endocrino. Entonces es fundamental porque a partir de todos modos de la glándula hipófisis es fundamental que haya de todos modos una valoración de los pacientes para definir si el problema de un paciente desde el punto de vista hormonal es directamente del motor de la hipófisis o ya es directamente de alguna de las glándulas donde se liberan las hormonas, o ya se presenta un problema en la tiroides, o se presenta un problema en la suprarrenal, o se presenta algún problema en las glándulas sexuales, por ejemplo en las mujeres en los ovarios, en los hombres a nivel testicular, que son de todos modos esas glándulas que reciben la información de la hipófisis para que se genere de todos modos la liberación de esas sustancias que es la que regulan y son vitales para el funcionamiento del organismo. Eso le quería preguntar, doctor, ¿el síndrome de ovario poliquístico está relacionado con una falla entonces del sistema endocrino? ¿Qué es lo que falla para que las mujeres experimenten estas afecciones? Una excelente pregunta, Lina, porque de todos modos, hoy en día, con respecto a ese tipo de alteraciones, el síndrome de ovario poliquístico es una alteración en el punto de vista que va muy asociado también a los trastornos metabólicos, volviendo otra vez a lo que es la parte de la obesidad, que puede generar que haya algún tipo, digamos, que de alteraciones en la parte de la secreción de unas hormonas que en la población femenina pueden generar muchas veces trastornos en lo que es la parte de manifestaciones clínicas, en las cuales se puede ver implicada muchas veces hasta la fertilidad de las mujeres, pueden haber manifestaciones clínicas por el síndrome de ovario poliquístico que pueden afectar el riesgo de alteraciones metabólicas, en ir de la mano de trastornos en la parte del control del azúcar, de lípidos, de sobrepeso, de obesidad, que pueden llevar muchas veces a que se produzcan más hormonas que son de nosotros los hombres, y en la población femenina puede generar manifestaciones como la presencia de acné, mayor sudoración, la presencia de estrías, aumento en la vellosidad. ¿Estrías? Y todo eso es lo que puede generar un tipo, digamos, que de manejo que pueda contribuir a que, haciendo de todos modos un manejo hormonal, controlando la parte del paciente, el peso de los pacientes, pueda ayudar a ese manejo integral dentro del abordaje que muchas veces esta patología pueda requerir. Doctor, ¿y por qué este desequilibrio hormonal, como ya lo entendimos, puede generar en diabetes o también osteoporosis? ¿Por la falta de estas sustancias que hacen las Hay que glándulas, analizar cada caso, Aníbal, en una forma individual. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de diabetes, la principal causa en este caso, hablando de la diabetes tipo 2, que puede generarse, básicamente es por la obesidad. A medida que los pacientes tienen más peso, eso genera mayor resistencia a una hormona que se encarga de regular el nivel del azúcar, que es la insulina, y eso puede ayudar a que los pacientes puedan contribuir a que en algún momento de la vida, y si por ahí también está la herencia de diabetes en la familia, tengan un mayor factor de riesgo para que esta enfermedad se pueda presentar. Otros problemas, como se llaman la parte de la osteoporosis. La osteoporosis obviamente es más frecuente en población femenina, pero no quiere decir que a los hombres no nos dé osteoporosis. Es más, en los hombres puede ser inclusive hasta más delicado el desarrollo de osteoporosis porque pueden tener hasta más riesgo de fracturas comparado con la población femenina. Y en la osteoporosis hay que ver varios aspectos, porque en la osteoporosis puede determinarse a factores nutricionales, también factores de la herencia, cómo fue el desarrollo de la masa ósea desde toda la parte, digamos, que de la pubertad de la mujer, para que en algún momento hubiera algún tipo de alteración más adelante en la parte del metabolismo óseo. Entonces hay, digamos, que varias, situaciones que pueden contribuir a que en algún momento se pueda desarrollar este tipo de patologías. Doctor, nos preguntan que por qué si hay personas que son delgadas, de una contextura pequeña, hacen ejercicio todos los días, aparentemente se alimentan bien, empiezan a experimentar, por ejemplo, problemas en la tiroides. ¿Es posible que una persona que lleve una vida aparentemente saludable pueda experimentar ese tipo de afecciones? Totalmente, sobre todo porque lo que teníamos hace muchos años atrás era que la principal causa de problemas de la tiroides era por ausencia de todos modos de la sal. Hoy en día, inclusive en Colombia, estudios que se han realizado desde la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo, se están haciendo inclusive también una serie, digamos, que de llamados, porque antes, por el contrario, tenemos un exceso antes de sal. Y eso también puede repercutir en lo que es la parte del funcionamiento de la tiroides. Y seguimos esperando que el ministerio o desde el gobierno se regule eso otra vez, pues no sé, de una ley, porque ya no necesitamos esa cantidad de... Y nuestro papel de todos modos como sociedad científica es directamente generar los estudios, la investigación. ¿Hace cuántos años dejamos de necesitar yodo en nuestro país? No, bueno. Pero, volviendo otra vez a la pregunta, Lina, la principal causa de problemas tiroideos tienen un origen autoinmune en este momento. Y autoinmune significa que el mismo organismo produce unas células que se llaman anticuerpos. Y esos anticuerpos son, de todos modos, unas células que viajan por la sangre y pueden llegar a la tiroides y pueden afectar el funcionamiento de la glándula. Y eso es independiente inclusive del fenotipo del paciente. O sea, hay pacientes que pueden tener un peso alto, pueden tener peso bajo, pero eso, digamos, que no es de todos modos una situación que pueda generar
un factor para que unos pacientes puedan desarrollar este tipo de enfermedades de tiroides o otros pacientes puedan estar protegidos de que no pueda de todos modos tener ese tipo de alteración. En conclusión, independiente del peso, no hay, digamos, que cualquier tipo de perfil de paciente que pueda ser susceptible de tener ese tipo, digamos, que de enfermedades. Doctor, hay un órgano que hace parte del sistema digestivo, pero también produce hormonas y es el páncreas. Y muchas personas pues experimentan problemas con su páncreas. ¿Qué es lo que falla? Es donde le da la pancreatitis. Claro, y la generación de esas hormonas como la insulina. ¿Qué es lo que falla en el páncreas para que luego tenga que consultar con un endocrinólogo? En el páncreas se producen varios tipos de hormonas. Una de las hormonas, digamos que más comunes, porque a partir de ahí se genera una de las enfermedades más comunes en el área de nosotros de endocrinología, que es la diabetes, es la liberación de una hormona que es la insulina. Pero hay que determinar, digamos, que el aspecto de, por ejemplo, la producción de insulina se los puedo explicar digamos que en dos escenarios. Un escenario es en que la célula del páncreas deja de producir la hormona. Y eso puede pasar desde el principio, desde la infancia, desde la población infantil, y eso es por causas, nuevamente hablo de causas autoinmunes, y es lo que le pasa a los diabéticos tipo 1. Las enfermedades autoinmunes están relacionadas con fallas totalmente, pueden pasar también. Pero lo otro también que puede suceder, que es, por ejemplo, volviendo otra vez al ejemplo que me preguntabas de la diabetes, es la población adulta, los diabéticos tipo 2, puede que en algún momento la producción de esta hormona, que es la insulina, empieza de todos modos a disminuir o el organismo empieza a generar una resistencia a la acción de la hormona o no empieza a utilizar adecuadamente la insulina por el aumento del tejido graso, por el aumento del tejido adiposo, y por eso es el llamado de que el manejo de la obesidad se convierte en un pilar fundamental para que con base a eso podamos prevenir que no se desarrollen enfermedades a mediano o a largo plazo. Pero no solamente la insulina es la hormona que se produce en el páncreas. En el páncreas se producen digamos que cantidad de hormonas y cada una con una función importante dentro de lo que es la parte del funcionamiento del ser humano. Doctor, ustedes llevan varios años en la asociación tratando, pues estudiando todo esto, ayudando a todas las personas, sobre todo con estas situaciones. ¿Cómo es el trabajo y cuántos años llevan? Aníbal, para ser endocrinólogo podemos de entrada hablar de un proceso de 12 años de estudio, 7 años. Si uno lo ve ahí como tan tranquilo diciendo y uno no entiende todo eso, pues es que son 12 años estudiando mínimo. 7 años de medicina, 3 años de medicina interna y 2 años de endocrinología. Y obviamente cuando ya termina un endocrinólogo, cada vez seguimos estudiando porque pues a nivel científico cada vez hay más avances y básicamente nosotros a nivel de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo, quiero resaltar que este año cumplimos 75 años. 75 años donde la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo ha trabajado con varios pilares, pero si me permites quiero destacar 3 pilares fundamentales. La educación, promoción y prevención de la enfermedad, trabajando siempre por el bienestar y para el manejo integral de nuestros pacientes. Y un tercer pilar muy importante que es fundamental, que es también la parte de investigación. Entonces, a partir de todos estos pilares, trabajamos por la salud de la población colombiana y es por eso que cumplir 75 años en verdad se convierte en un hito para la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo, por lo que ha marcado para la salud de los colombianos y porque es una sociedad científica que se convierte en un referente, no solamente para el país, sino también con proyección, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, por los eventos y por el manejo multidisciplinario con médicos de otras especialidades con los que trabajamos en conjunto a partir de las patologías que nosotros cada vez vemos en nuestros pacientes. Es que sea esta la oportunidad, doctor, para hacer un reconocimiento del trabajo que todos los profesionales que están a través, por supuesto, de esta asociación y de esta especialidad realizan diariamente para salvar tantas vidas en nuestro país. Cerremos respondiéndole una pregunta a un televidente muy frecuente a través de redes sociales. Aimo nos dice que cómo es el examen de la tiroides. Bueno, esa pregunta es excelente, Lina, y el examen de la tiroides lo podemos de todos modos definir en 2 aspectos. Un examen desde el punto de vista del examen físico que le hace el endocrinólogo al paciente cuando llega al consultorio, que es hacer un interrogatorio, ver si hay síntomas que de pronto lo hagan pensar a uno de que el paciente pueda tener un problema de tiroides. Una valoración de la tiroides, que es hacer una palpación de todos modos de la glándula para ver si de pronto uno la encuentra aumentada de tamaño, si se palpa algún nódulo o si hay alguna alteración. Pero también uno puede llegar a ayudas diagnósticas y esas ayudas diagnósticas básicamente están establecidas por exámenes de sangre.
y ese examen de sangre hay un perfil de la valoración de hormonas tiroideas que uno le solicita a los pacientes para poder con base a eso establecer si la glándula tiene alguna alteración en el funcionamiento. Y ese mensaje es muy importante y sí lo quiero dejar de todos modos para todos los televidentes, y es que no piensen que la tiroides, porque yo siempre digo que también es como la glándula más de malas que tenemos, todo el mundo le achaca todo a la tiroides. Entonces estoy cansado de la tiroides, amanecí hoy de mal humor en la tiroides, estoy subiendo de peso de la tiroides. Siempre tiene que haber una correlación con un examen de sangre. Y ese examen es lo que nos va a definir si la glándula está funcionando adecuadamente o no. Y también uno imaginológicamente puede hacer ecografías para ya ver estructuralmente la glándula cómo está y ver si hay alguna alteración. Y el ejercicio nos ayuda a todo esto, a que todo esto mantenga regulado. Vamos, todos los caminos conducen ahí. Al ejercicio. Doctor José Luis Torres, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Arriba Bogotá. Y nada, Aníbal, muchas gracias. De nuevo un saludo muy especial para todos los televidentes y bueno, y también un saludo muy especial para todos mis colegas endocrinólogos. El 24 de julio es el Día Nacional del Endocrinólogo, entonces prácticamente estamos de fiesta no solamente con los 75 años, sino la semana entrante celebrando este día tan especial para esta especialidad que es tan hermosa y que maneja integralmente a los pacientes y de la cual me siento orgulloso de pertenecer. Gracias, doctor, por su tiempo. Doctor, muchas gracias. Buen día. Muchas gracias.